Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir con mis amigos Luis y Cintia Marroquín. Bienvenidos, Luis y Cintia. Muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Bienvenidos. Bueno, Luis y Cintia son consejeros matrimoniales. Tienen un canal que se llama Poniéndonos de Acuerdo, que es un poco difícil, pero ellos lo hacen muy bien. Y hoy vamos a platicar con ellos acerca de cómo construir el reino de Dios. ¿Qué les parece? Súper bien. Sí. Claudia, gracias por la invitación. Y mira, qué interesante, mencionaban ustedes en otro cafecito pasado acerca del reino, ¿no? Más que una serie de normas morales, la vida cristiana es establecer el reino. Eso vino Jesús, a establecer el reino, no a establecer una religión, sino a establecer el reino. Y en el reino, por supuesto, hay un rey, que es el rey Jesús. Hay ciudadanos de este reino que somos los que hemos creído, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos reconocido como Señor de nuestras vidas. Y hay una serie de normas, de leyes. Hay una constitución que la podemos ver en la Biblia. Y entonces hay leyes sobrenaturales que operan de la misma manera cuando funcionamos bajo el reino de Dios y entendemos el reino de Dios, que es, por supuesto, mucho más que una religión. Entonces podemos operar bajo otras leyes que son sobrenaturales sobre la dimensión natural que conocemos, ¿no? Sí, porque el reino de Dios es un gobierno, y es orden, ¿no? Dios es un Dios ordenado y así hizo su reino tan pensado, ¿no? Tan diseñado especialmente. Y sí me gustaría que platicáramos acerca de esto que Dios pensó, porque a Dios no se le va nada, ¿no? Él es creativo, pero es un Dios de orden. Y Él pensó desde antes de la creación, todo lo que vemos, todo lo que existe, ya fue pensado por Él. Él ya sabe, ¿no? lo que va a venir y tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Me encantaría que platicáramos acerca de estos planes y diseños que tiene Dios desde antes de que existiera todo. Así es, hemos platicado poniéndonos de acuerdo acerca de planes de Dios o diseños de Dios para la familia, para el matrimonio, para el hombre, para la mujer, para los hijos. También hay planes de Dios para una nación. Hay un diseño eterno para la nación y es muy interesante, volviendo a estos ejemplos como más prácticos. Voy a hacer aquí un corte rapidísimo. Ya vimos el diseño para México con la profeta Lizzie. Pueden regresar y pueden ver ese video porque está muy interesante. Habla del diseño para México. Correcto, hay diseños en el cielo que ya están establecidos y que ante todo diseño se levanta un antidiseño o un antiplan del enemigo para no cumplir el propósito de edificar, que es de lo que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, si tú te subes un elevador, hay veces que tenemos que tener, Cintia se reía un poquito de mí, de este ejemplo, pero tú te subes a un elevador y tú le picas al piso 10 y llegas allá. Cuando estás adentro no te pones a pensar cómo sube, qué mecanismo, cuántos cables claro. ¿Qué mecanismo tiene para subir o para frenarse exactamente en el piso 10 y no en el 11? ¿Qué se te ocurre? Simplemente le picas y subes y sales al lugar deseado. De la misma manera así operan leyes del reino. Ahora, algo muy interesante es que podemos subir y estar en la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios y ver planes, diseños, modelos, medidas, colores y poder bajar, entonces hablando del elevador, bajar para construir de acuerdo al plan original, de acuerdo a ese diseño original. Pero aquí tenemos que tener algo así, yo creo, el punto número uno que tenemos que tener como revelación de lo que es el reino es que como sus hijos, como sus súbditos, tenemos poder. O sea, cuando nosotros entramos al reino de Dios, Dios nos da poder de hablar y autoridad. Exacto, y hablar las cosas que no son como si fueran, o sea, las cosas que no vemos hoy por hoy en lo material, hablarlas como si fueran. Entonces, ese poder empieza a trabajar, o sea, antes de subir y poder bajar las cosas, tenemos que tener esta revelación súper clara que como sus hijos, nosotros tenemos poder. Que el mismo poder que Dios tuvo para decir hágase la luz, que con él hablar,
se hizo la luz, el mismo poder nos dio a nosotros. El método de Dios no ha cambiado. Exacto. Sigue siendo el mismo, hablar las cosas. Y esto que decías, hablar las cosas que no son como si fuesen. Y entonces traes del mundo sobrenatural a la realidad de ahora. Y entonces puedes hablar las cosas. Y esto, ¿cómo lo podemos traducir a una circunstancia nuestra? Pues a lo mejor hay enfermedad, hay estrés, hay diferentes situaciones económicas, relacionales, y las circunstancias ahí están. Pero lo que Cintia está diciendo es hablar las cosas que no son para que vengan a existencia, y ese es el poder, la autoridad que tenemos en la declaración. Y el método de Dios al principio dijo, sea la luz, y la luz fue. Que el campo produzca hierba verde, y fue así. Entonces Dios habló y las cosas sucedieron. Y nosotros tenemos ese mismo mecanismo de parte de Dios, ese método de parte de Dios, o esa ley espiritual, que es hablar las cosas que no son, y el poder creativo de la palabra. De la palabra, y produce multiplicación, produce sanidad, produce libertad. Pero tenemos que hablar las cosas que están en el ámbito espiritual para que se establezcan en medio de nosotros. Y eso viene de una identidad, como dice Cintia. Primero, tienes la identidad, primero con una transformación de tu mente. Cuando tienes la revelación del reino, tu mente es transformada. Sabes quién eres, como dices, eres una hija del rey. Entonces estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces ya tú tienes la autoridad de tu papá, ese poder creativo para hablar y para crear. Es lo mismo que tenemos. Y para eso nos llamó Dios, para gobernar con Él. Por eso es un reino y es un gobierno. Y nosotros tenemos esa autoridad para transformar a las naciones, transformar nuestra vida, primero transformarnos nosotros, ¿no? Y después transformar todo lo que nos rodea, y luego transformar a las naciones, porque ese es el plan de Dios. Y nosotros estamos aquí representando al reino de Dios. Dice la palabra de Dios que somos embajadores. Como hijos somos embajadores, y venimos representando su reino. Y entonces en esa investidura y en esa autoridad, en esa representación, vienes a establecer ese reino. Y es muy interesante que eso es profetizar, el hablar las cosas que no son, el tomar las cosas que están en el cielo para bajarlas. Y cuando los discípulos están con el Señor Jesús, le dicen, enséñanos a orar. Él dice, claro que sí. Y dice, Padre nuestro, empieza con esta identidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Hay una voluntad en el cielo que también que sea así en la tierra, que debe ser establecida en la tierra. Y sabes la revelación que ahora entiendo yo, que no lo entendía, porque eso yo decía, yo soy un embajador y yo soy del cielo. Pero también, y ahora en la Biblia, entendiendo ya con esa mentalidad de reino, dice la Biblia que Dios nos da la tierra y que Él está en el cielo. Él nos da la tierra, entonces Él no puede obrar. A los hijos de los hombres. Podría obrar, pero no quiere. Él obra a través de nosotros. Por eso nos da en Génesis 1:28, nos da esa autoridad para señorear en la tierra. Y entonces es ahí donde tenemos que entender que la tierra es nuestra. Sí, es cierto, somos del cielo, pero la tierra, Dios nos dio esta misión aquí para establecer el reino, y por eso hay que expandir el reino de Dios. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces, Claudia? Que, lo hemos escuchado y lo tratamos de hacer, pero lo tratamos de hacer con ideas, con opiniones humanas, con ideas humanas. Queremos gobernar la tierra según nuestros pensamientos, según lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es lo que va a funcionar. Y la verdad es que hoy por hoy estamos viendo que lo último que estamos haciendo es gobernar la tierra. Por eso tenemos que subir. Entonces, exacto. Por eso lo importante que mencionaba Luis al principio. De subir. Me gustaría leerles un versículo en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, qué lindo como Dios nos invita. Sube y yo te voy a mostrar. Ahora, ¿cómo subes? Primero en adoración, en oración, en intimidad. ¿A quién le dio esta palabra? A Juan. En la isla de Patmos, Juan era el discípulo, él mismo se dice el discípulo amado, el que estaba recostado en la última cena en el pecho del Señor. Él
estaba en intimidad, habían 12, pero era el que estaba más cerquita, el que podía seguramente escuchar su respiración, porque estaba muy cerca, y seguramente podía escuchar el latido de su corazón. Y en la medida que tú estás cerca, puedes ver. Y el que escucha puede ver, el que tiene intimidad puede ver. Y el Señor le dice, sube acá y yo te voy a mostrar. Y entonces, muy interesante este pasaje de la Escritura que acabas de decir. Y cuando logramos subir y entrar a la presencia de Dios, Él nos muestra planos, como si, ok, vas a construir de acuerdo al diseño original, lo que yo tengo pensado para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, para tus hijos, para tu país. Sube acá y yo te voy a mostrar, y entonces que podamos bajar a construir. Y déjame leer este versículo en Ezequiel 43, porque hay cosas que hemos hecho que nos avergüenzan. Hemos cometido errores, hemos cometido pecados, nos hemos equivocado, y hay un diseño al que podemos regresar, al diseño del Padre Celestial, para poder entender, verlo y entonces trabajar aquí conforme a ese diseño. Y dice Ezequiel 43:11, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, esos errores, esos problemas, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas las formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. O sea, hay diseños, hay disposiciones, hay colores, formas, hay planos que están en el cielo que podemos subir de acuerdo al diseño de la casa. Y luego dice, y descríbelo delante de sus ojos, eso que es, que se nos revele, o sea, que nuestros ojos lo pueden entender. Y dice, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, o sea, hazlo de acuerdo al plan original, y dice, y las pongan por obra. Y entonces podemos subir para ver, y como lo dijo Juan, sube acá y entonces bajar y ponerlo por obra. Entonces, cuando hablamos de edificar, Claudia, estamos justo hablando de esto. Sube para ver cómo son los planos, échale un ojito como de acuerdo al diseño de la casa, y entonces baja a chambear. Y claro, y es que la manera de llegar, ¿no?, a la presencia de Dios, a esa altura donde Él te revela, es en la rendición, como dices. Primero, como dice ahí, si se arrepienten, no si se avergüenzan. Sí, se avergüenzan. Porque entonces, ¿qué está hablando? De un arrepentimiento, de una rendición, de reconocer. De Que reconocer. lo necesitamos. Totalmente. Que te necesito. Y ahí cuando tú te rindes delante de Él y decir, Señor, es que te necesito, ¿no? Es donde entonces Él te toma y te lleva a ese lugar de autoridad, a esos cielos abiertos, y es donde te empieza a revelar todo esto. Qué lindo, para que tú lo traigas, porque... Ojo, aquí no es subir en orgullo, ¿no? Yo soy muy, me creo mucho. No podemos subir. No subes, o sea, ni siquiera no se te abren los cielos. Exacto. Es en rendición. Que el que se humilla será exaltado. Exacto, o sea, tú dijiste la palabra, reconociendo que no podemos en nosotros, que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, es humillándonos, es reconociendo que la hemos regado, es reconociendo que lo último que estamos haciendo es gobernar o es estar estableciendo los diseños, porque igual y no los conocemos. Entonces reconocer y decir, Señor, a ver, o sea, de verdad quiero conocer tus diseños para poder bajarlos en la tierra. Y el hecho de que lo estemos platicando no quiere decir que lo tengamos resuelto, sino que estamos en búsqueda y cada día, por eso es importante cada día ir a la presencia de Dios, y porque Él te va mostrando como un rompecabezas, poco a poco, ¿no? Sí, como un rompecabezas. Ajá. Y a lo mejor hoy te muestra una recámara y el diseño de tu casa, y a ti algo, sí, no le muestra todo a una y persona. a lo mejor no tienes el plano completo, o a veces pudiera ser que tengas un vistazo, pero ahora ver el detalle. Mira, qué interesante que a Moisés en el tabernáculo le da colores, texturas, el hilo de medidas, alturas. Hay disposiciones, hay diseños, y lo hay para un país. Hay un diseño eterno para México, al cual el enemigo le ha levantado un antidiseño para que no se cumpla. Y de la misma manera en nuestras familias, con nuestros hijos. A toda verdad de Dios se levanta una mentira del enemigo que parece que está buena, que parece que es verdad, para que no compremos esa mentira, mordamos el anzuelo y no se lleve a cabo el plan de Dios. Por eso es bien importante que en humildad, Señor, en verdad,
necesito ver, revélame, hazme Espíritu de entender. profecía. Totalmente. Es muy importante. Y entonces cuando ya bajas y ya lo tienes claro, empezar a construir. Y dice Primera de Corintios 14, que el que profetiza, sobre todo los dones, yo prefiero que profetice, porque el que profetiza edifica, dice la palabra. Entonces, cuando tú empiezas a profetizar sobre tus hijos, sobre tu salud, de acuerdo a lo que has visto de Dios, entonces lo bajas. Conocemos un amigo que es pastor aquí en la ciudad de Toluca. Él estaba en una banda, él y sus hermanos y algunos otros amigos. Y llegaba a su casa y su mamá decía, no, este no es el hijo que Dios me mostró. Y ella declaraba sobre su hijo, oraba, establecía la palabra de Dios, el diseño que Dios le había mostrado. Hoy es un apóstol, es un pastor levantando varias iglesias, teniendo un ministerio a diferentes ciudades, incluso a diferentes países, con un impacto nacional. Pero tuvo una mamá que fue valiente y dijo, no, eso que yo estoy viendo no es lo que Dios me mostró, sí es mi hijo, lo amo, pero yo voy a hablar, voy a establecer, voy a edificar el reino en mi familia. Y hoy todos los hijos de esa señora que ya está en la presencia del Señor son pastores. Oh, qué lindo. Bueno, y qué lindo. Y también no nos vamos a encasillar, ¿no? Los llamó a la montaña de la religión, Sí, de la iglesia. Pero también nosotros podemos orar por una visión, un diseño para nuestros hijos, ¿no? Yo voy a orar porque sea el empresario de México que va a ayudar a tantas personas, que va a ser, ¿no?, testimonio para muchos. No, cada quien vamos a orar conforme al diseño al propósito por el cual estamos aquí. Claro. No quiere decir que uno sea... Entonces, pero qué lindo y qué poderoso. Y sí es cierto, lo creo totalmente, qué importante es la profecía, ¿no? Y el estar conectados con Dios para escuchar qué es lo que quiere para tu vida, para ti, para tus hijos, para tu familia. Y edificar conforme al reino de Dios, que si te das cuenta, como veníamos platicando, es mucho más que una religión. Sí, claro. Son diseños, son planes de Dios para nosotros, nuestras familias, y construir en eso. O sea, te muestra el diseño original, el plano, y entonces esto no me checa con lo que estoy viendo. O para poder edificar en esto tengo que poner un cimiento. Y entonces vas edificando, o vas cavando, vas edificando y poniendo un ladrillo, hasta que terminas la construcción. Y el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué linda, amén. Yo les voy a confesar algo rapidísimo antes de terminar. Yo quería hacer algo por Dios, ¿no? Yo lo sirvo y lo amo, y decía, Dios mío, yo quiero construir una iglesia, ¿no? Esto de edificar. Entonces decía yo, pues necesito dinero para... Yo me imaginaba el edificio, ¿no? El edificio de la iglesia. Esa era mi mentalidad a lo mejor de una manera religiosa. Y hasta que entendí lo que era el reino. Y entonces Dios me dijo, extiende el reino, extiende mi reino, no es una construcción. Y ahí mi visión cambió y esa edificación es mucho más amplia, ¿no? Ya no nada más es un edificio, no se queda ahí, sino cómo voy a edificar, ¿no? En mi familia, en mis negocios, en el gobierno, en donde Dios me ponga, en los medios de comunicación, es expandir el reino desde muchos ámbitos, y es una manera mucho más poderosa porque el reino de Dios no va a parar, se va a seguir expandiendo, y así es. Sin duda, y esa es nuestra tarea, edificar conforme al diseño original y establecer el reino de Dios como hijos de Dios, como embajadores, le representamos, y donde Dios nos ha puesto. No todos están en los negocios, no todos habrá algunos que Dios ha llamado para el deporte, que sean los mejores deportistas ahí, pero que ahí les sirvan con pasión y establezcan su reino de acuerdo al diseño original. Habrá otros en la política o en diferentes áreas. Sí, a lo mejor Dios constituyó a alguien chef, de acuerdo a su propósito, para que podamos cumplir realmente nuestro propósito aquí, que no solamente sirva para nosotros yo voy a cumplir mi propósito, no, sino que cumpla para nuestras familias, pero también para nuestra generación. O sea, no estamos aquí solamente como por accidente, ni para cumplir un propósito personal, sino somos una pieza en el rompecabezas de Dios para cumplir nuestro propósito en nuestra generación, en este tiempo, sí, en este país, pero también para el mundo entero. Somos
una respuesta de Dios para el mundo. Amén, Amén. así es. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Kingdom Truth, que es la verdad del reino, exactamente. Esa es mi misión, ¿no? Revelar la verdad del reino. Y bueno, pues, no sé, me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Te gustaría orar, Luis, por las personas, por esta revelación del reino? Claro que sí. Padre, gracias te damos por cada una de las personas que están viendo este episodio. Gracias porque tú has puesto diseños, instrucciones, planes. Hay sueños en tu corazón, secretos y tesoros escondidos, no de nosotros, sino para nosotros, que tú quieres revelar. Y yo te quiero pedir en esta hora, Padre, que en el nombre de Jesús abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento para poder ver y entender, y que se abra nuestra visión para poder tomar lo que viene de ti para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, nietos, para nuestro país, y que podamos establecer eso que tú tienes en tu corazón. Señor, quita toda confusión, quita toda distracción también, falta de enfoque, y permítenos tener un foco claro, tener claridad de visión para poder correr en esa visión que tú pones delante de nosotros. Gracias por Padre, por cada persona que está viendo este programa. Ahora les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos, como nos enseñaste a orar, que venga tu reino en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias por estar en Kingdom Truth. Nos Gracias. vemos la próxima vez. Gracias, Gracias Claudia. por estar. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.